Eh, Gracias al Señor por esta oportunidad que nos concede de estar nuevamente con ustedes en Bogotá. Y apreciamos mucho estos tiempos que el Señor nos ha concedido a lo largo de los últimos años. Consideramos que son tiempos muy preciosos para nosotros también poder participar de lo que está sucediendo en Bogotá. Aleluya. De alguna manera nos ha permitido tener más esta realidad. La realidad del cuerpo de Cristo es sin duda alguna una realidad, es un hecho. Es un hecho que está en la palabra y es una realidad que poco a poco estamos disfrutando en el transcurso de los años, en la vida de la iglesia. Podemos darle gracias al Señor por todos estos tiempos. Bueno, muy bien. Me corresponde entonces continuar con esta serie de mensajes de conocer, experimentar y vivir al Cristo todo inclusivo para la vida de la iglesia genuina. Estamos en el mensaje 4, cuyo título es Tomar a Cristo como nuestro vivir para su magnificación y tomar medidas con respecto al yo, para nuestra unidad en la gloria divina, en la vida de iglesia genuina. Sin duda alguna que tanto el tema como el título de este mensaje creo que nos hacen considerar delante del Señor los años o el tiempo que tenemos en la vida de la iglesia, cuánto necesitamos avanzar, cuánto necesitamos progresar. Apreciamos mucho que el ministerio nos haya traído a esta serie de mensajes donde nos anima a profundizar en nuestro conocimiento del Señor, al igual que nuestra experiencia y que conlleva también el vivir, nuestro vivir. Hoy, particularmente, estamos viendo estos versículos en Filipenses capítulo 1, del 19 al 21, lo cual sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo. Sin duda alguna, esta es una porción que hemos escuchado muchas veces, podríamos decir, si tenemos años en la iglesia, muchas veces, pero qué maravilloso que cada vez que venimos a la palabra trae una luz nueva, fresca, que nos permite avanzar en nuestra experiencia de Cristo. Sin duda alguna que eh, los años que hemos tenido, podríamos decir que el Señor no ha estado estático en el recobro del Señor. El Señor ha avanzado de una manera sorprendente, maravillosa. Para aquellos que tenemos décadas en el recobro del Señor, varias décadas, podemos tener esta profunda apreciación de cómo el recobro del Señor ha pasado por estas distintas etapas. Recuerdo, si hubiéramos estado 20 años atrás, quizás en mi experiencia podríamos estar considerando seriamente el tema de la constitución, ser constituidos, de la palabra del ministerio. Pero en estos últimos años, el ministerio se ha detenido de una manera muy especial, la cual nos debe hacer a todos considerar delante del Señor cuál es realmente nuestra experiencia de Cristo, cuánto nosotros hemos avanzado, ahondado, profundizado en nuestra experiencia de Cristo. Por eso apreciamos que el ministerio nos trae a estos puntos vez tras vez
Y creo que la percepción de todos nosotros es que cada vez que escuchamos la palabra es fresca y nueva, precisamente porque hemos tenido un avance, hemos tenido un avance, hemos tenido más experiencias, tenemos más apreciación a este Cristo maravilloso, a este Cristo todo inclusivo, que se revela en el libro de Filipenses, en la experiencia de Pablo. Y mientras más experiencias tenemos, más podemos comprender, conocer a este Cristo todo inclusivo. No, no se trata de un conocimiento objetivo, sino se trata de una experiencia subjetiva. Por lo tanto, no importa cuántos mensajes hayamos escuchado o leído de este tema maravilloso del libro de Filipenses, nunca nos graduaremos, nunca habremos obtenido ese punto cúspide en el que se encontraba Pablo, y precisamente por eso es que necesitamos más misericordia, más gracia de parte del Señor, que nos conceda más palabra, más revelación, para nosotros poder recibir de parte del Señor una palabra fresca, nueva, un rema que pueda llevarnos adelante. Es sin duda alguna en nuestras experiencias de vida, en todas las áreas de nuestra vida, donde necesitamos experimentar a este Cristo. No solamente se trata de una experiencia individual, personal, o una experiencia en el servicio. No, esta experiencia tiene que abarcar todas las áreas de nuestra vida. Y esto es lo que hace entonces una experiencia continua, constante, gradual, ascendente, en la que vamos avanzando en estos temas de experimentar y conocer a Cristo. Conocer, experimentar y vivir a Cristo. Así que, si pasamos al bosquejo, vemos el punto A, nos dice que vivir a Cristo para su magnificación es participar en la salvación en vida que Cristo efectúa, en la cual somos salvos del fracaso de no vivir a Cristo y de la derrota de no magnificar a Cristo. Es sin duda alguna una revelación maravillosa este punto. Los hermanos nos traen donde tenemos que considerar este tema de no vivir a Cristo. Hemos realmente considerado delante del Señor cuánto vivimos a Cristo en nuestra vida diaria. Consideramos delante del Señor, cada vez que vamos al Señor, consideramos cuánto tiempo del día permanezco viviendo a Cristo. Bueno, yo creo que en mi persona debo confesar que no estoy viviendo a Cristo diariamente de una manera absoluta. Y si pudiéramos entender lo grave que es esto, pues entonces nos arrepentiremos. Esto es un fracaso. No importa cuántos años tengamos en la vida de la iglesia, si no estoy viviendo a Cristo, estoy en un fracaso. Y los años en la vida de la iglesia no serán suficientes. La fidelidad nuestra al Señor o a la vida de la iglesia o al servicio no va a ser suficiente, porque el objetivo de parte del Señor en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de servicio, debe ser esta experiencia de vivir a Cristo y de magnificarle. No es cualquier otra cosa, es una distracción, cualquier otra cosa es una pérdida de tiempo, cualquier otra cosa es una derrota, es una derrota. No vivir a Cristo es un fracaso, no magnificar a Cristo
es una derrota. Eh, Todos anhelamos aquí ser vencedores. Sin embargo, eh, si no estamos viviendo al Señor, si no estamos magnificándole en nuestra vida diaria, pues seremos derrotados. No podremos vencer. Así que necesitamos urgentemente considerar delante del Señor esta advertencia, esta palabra preciosa. ¿Cuánto realmente vivimos al Señor en nuestra vida diaria? 2, ¿estamos viviendo a Cristo en todas las áreas de nuestra vida? ¿Cuánto nosotros podemos magnificar a Cristo en nuestra vida diaria? ¿Cuánto estamos realmente magnificando a Cristo en nuestra vida diaria? Eso indica cómo nosotros estamos afrontando las circunstancias, las situaciones que el Señor nos da a cada uno de nosotros, puesto que yo creo que todos los que estamos aquí podemos reconocer que cada uno de nosotros tiene experiencias difíciles, hay circunstancias, hay limitaciones en nuestra vida humana que nos llevan entonces a sufrimientos. Entonces, seguro que en toda la tierra, todos los seres humanos experimentan sufrimientos, pero nosotros no somos gente común y corriente, nosotros somos la iglesia. Aleluya, nosotros somos el cuerpo de Cristo, donde Cristo es nuestra cabeza, Cristo es nuestra vida, donde Cristo es nuestra persona, como veíamos en los mensajes anteriores. Cristo lo es todo para nosotros, pero ¿cuánto de esto es una realidad en mí? ¿Cuánto de esto es una realidad en cada uno de nosotros? Es lo que hace entonces la diferencia. Es lo que hace entonces el que podamos llegar a decir, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo, y podamos también llegar a decir, como dijo Pablo, que estamos magnificando a Cristo en nosotros. Así que el Señor nos permita recibir más luz para que podamos avanzar en este tema maravilloso, ya que vimos en Romanos 5:10 que este asunto de la salvación a la que se estaba refiriendo Pablo en la cárcel, dice: sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. Esa palabra salvación no se estaba refiriendo a la salvación inicial, sino que se está refiriendo a una salvación continua que el Señor está operando en cada uno de nosotros después de que fuimos salvos. Romanos 5:10 nos lo revela. Dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos en su vida. Así que Pablo tenía tal visión, tal revelación, de que él todavía estaba bajo la operación de esta salvación de vida constantemente, aún en su prisión, mientras estaba en la prisión, él estaba experimentando una salvación continua por medio de la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Así que, ¿cuánto necesitamos esta abundante suministración? Todos los que estamos aquí hoy, ¿cuánto necesitamos orar al Señor para que nos brinde, nos supla abundantemente esta abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, para que esto produzca en nosotros esta salvación diaria a la que se estaba refiriendo Pablo mientras permanecía en prisión? Sin duda alguna, este hecho del que Pablo estaba en prisión mientras escribió estos versículos son sin duda alguna sobresalientes,
son sobresalientes, a tal punto que todos deberíamos poder ser ayudados de esta expresión de Pablo. Esta expresión de Pablo es muy elevada. Esta expresión de Pablo era en un momento en donde él estaba preso. Él no estaba haciendo absolutamente nada. Él estaba encerrado. Técnicamente él no podía, aparentemente no podría haber estado realizando una labor física. Él estaba encerrado, él estaba sometido a una presión, sin duda alguna, psicológica, de una manera severa, en una prisión romana de aquella época. ¿Cómo entonces él pudo revelarnos desde esa prisión estos versículos maravillosos? También revela un asunto de que esta suministración únicamente la podemos recibir en el cuerpo. Lo vemos en la consideración de las peticiones de los santos. Sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esta petición son las oraciones de los santos. Los santos en Filipos oraban por Pablo mientras él estaba en prisión. Mientras él estaba encarcelado, los santos oraban. Esto brindaba al Señor un canal, una manera de suministrar abundantemente el Espíritu de Jesucristo a este hombre, Pablo, quien estaba encerrado en prisión y quien estaba experimentando entonces una salvación continua. A lo largo del tiempo que él permaneció en prisión, Pablo pudo experimentar continuamente, día tras día, de esta abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Esto es, sin duda alguna, maravilloso. Es sobresaliente y revela la vida del cuerpo. La vida del cuerpo. No debemos pensar solamente que por estar haciendo obras para el Señor, sí las debemos de hacer, seguro que sí las debemos de hacer, pero no debemos pensar que sea esto suficiente. Esto no solo es suficiente. Predicar el Evangelio, traer nuevos, no será suficiente, ya que la vida del cuerpo se produce mediante estas experiencias profundas de Cristo que experimentó el apóstol en la prisión en Roma. Así que es, es de mucha ayuda, creo que para todos nosotros, ver de qué manera Pablo, mientras estaba encarcelado, estaba recibiendo una operación constante, continua, del Espíritu que producía en él una salvación maravillosa. Yo necesito esa salvación. Yo necesito experimentar esa salvación diariamente. Y creo que todos nosotros necesitamos experimentar esta salvación diariamente. No nos debemos conformar con experiencias, a veces decimos que son experiencias sobresalientes porque pareciera que hemos logrado cosas grandes después de una experiencia, después de una situación, algo que sucede, pareciera como que logramos alcanzar cosas grandes en el Señor. No, olvidémonos de eso. Aquí Pablo nos estaba revelando un secreto precioso y maravilloso. No importa dónde estemos, no importa lo que estemos haciendo. Es más, es posible que estemos en las circunstancias más difíciles, viviendo las circunstancias más difíciles de nuestra vida. Es quizás en esa circunstancia, en ese escenario en donde nosotros podemos recibir más suministración del Espíritu de Jesucristo. Maravilloso. Entonces, ¿por qué tendríamos que desear que el Señor nos saque de las situaciones difíciles si es a través de estas situaciones
complicadas, difíciles, que nos limitan, que nos restringen, que nos hacen sufrir, que es cuando más suministración abundante podemos recibir. Entonces, yo creo que el considerar una vez más estos versículos de Filipenses nos deberían animar a continuar operando con el Señor. Todos deberíamos decirle, Señor, haz lo que tengas que hacer entonces. Señor, quiero ser uno contigo en tu propósito eterno. Tú quieres obtener la realidad del cuerpo de Cristo, pero para esto has hecho un arreglo precioso, soberano en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, en mi vida, en cada una de nuestras vidas. Todos tenemos un arreglo especial donde podemos recibir esta abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Cambia entonces mi perspectiva, cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de ver las cosas y llévame a darte gracias. Gracias por todo. Señor, gracias por esta situación. Señor, gracias por esta experiencia. Señor, haz lo que tengas que hacer. Lógralo en esta oportunidad. Ustedes pueden imaginarse que todos estemos orando de esta manera. Esto es una locura. La gente va a decir, ¿y ustedes qué tienen en la cabeza ustedes? No es que estamos pidiendo sufrimiento, no. Espero haber sido suficientemente claro y quiero ser muy cuidadoso con esto. Nosotros no estamos pidiendo sufrimientos, no. Nosotros estamos simplemente pidiendo la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. ¿Cuánto yo necesito? Y todos necesitamos esta abundante suministración del Espíritu de Jesucristo mientras estamos experimentando las circunstancias que nos corresponden. Ese es el punto. Todos tendremos que pasar por experiencias de distintos tipos. Lo más maravilloso es que no importa qué tan difícil sea esa situación, el Señor puede suplirnos abundantemente de Él mismo, porque el Espíritu de Jesucristo es Él mismo. Él es Él mismo como el Espíritu. Él es el Espíritu. Aleluya. Él es el Señor Espíritu. En su muerte y resurrección, Él llegó a ser el Espíritu vivificante. Y este Espíritu es completo. Lo veremos más adelante. Este Espíritu es completo. A este Espíritu no le falta nada. Y precisamente por eso Pablo lo titula, usa el título Espíritu de Jesucristo, porque incluye tanto la humanidad de Jesús como la divinidad de Cristo. Entonces, este Espíritu lo tiene todo. Estamos pasando situaciones, experiencias difíciles, circunstancias, entonces necesitamos este Espíritu completo, este Espíritu que incluye la divinidad de Cristo y la humanidad de Jesús. Este Espíritu tiene todo lo que yo necesito para conocerle, aleluya, para experimentarle, para vivirle en esa experiencia. Entonces, qué gran cambio podría tener nuestra vida cristiana si logramos llegar a esta experiencia de simplemente decirle, Señor, amén, haz lo que tienes que hacer, quiero ser uno contigo, quiero cooperar contigo a través de esta experiencia y anhelo que tú, Cristo, seas magnificado en mi cuerpo. Que Cristo pueda ser magnificado en nuestro cuerpo, hermanos y hermanas, es grandioso esto, ya que esta experiencia de magnificar es como poner una gran lupa ante un objeto. Y las lupas, los microscopios o los lentes de las cámaras, todos tienen un por.
por 1, por 2, por 3, por 5, por 10, por 20, por 100 o por más, seguro, por más. Pero estamos viviendo una experiencia, estamos pasando a través de una situación. ¿Saben? Las situaciones son pequeñas situaciones, realmente son pequeñas situaciones. Bueno, nosotros pensamos que son grandes, nosotros sentimos que son grandes, sentimos que no se van a acabar, pero realmente son pequeñas situaciones en donde nosotros podemos experimentar al Señor. Entonces, si logramos disfrutar al Señor como gracia en medio de esa experiencia, es posible que Cristo sea visto a través de nosotros, como en un lente, como una lupa. Las personas posiblemente alcancen a ver algo de Cristo en nosotros. La situación es pequeña, pero el Cristo que logran ver puede ser grande, puede ser magnificado. ¿De qué tamaño puede ser ese lente? Ese lente en el que estamos nosotros experimentando, disfrutando al Señor. ¿De qué número es el por? ¿Por 1? Por 1 no hay aumento, obviamente. ¿Por 2? ¿Por 3? ¿Por 5? ¿Por 10? Eso depende de cuánto estamos realmente disfrutando al Señor a través de esas circunstancias. Más gozo, más por. Más gozo, más por. Así que necesitamos estas experiencias, necesitamos llegar a experimentar el gozo del Señor en todas estas experiencias para que el Cristo que sea magnificado pueda tener un buen una buena multiplicación allí, un buen aumento de Cristo. Las personas puedan realmente apreciar a un Cristo con mucha claridad. Cuando estamos pasando problemas, situaciones, es posible que las personas están observándonos, las personas que nos rodean, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, los hermanos en la iglesia, aún los vecinos. Es posible que nos observan, mira, este hermano, este Jorge, está pasando por esta situación, pero qué raro, yo siempre lo veo feliz, yo siempre lo veo gozoso. Algo está pasando allí, algo misterioso sucede en la vida de, ¿verdad? Este hermano o aquel hermano que cautiva, atrae, llama la atención, captura la atención. Es el poder de ese lente. Aleluya. ¿Cuánto estamos realmente disfrutando al Señor en medio de las circunstancias? Es lo que permitirá que otros vean a Cristo en nosotros, que Cristo pueda ser magnificado en nosotros. Debe ser ahora nuestra oración, Señor, que esta pequeña circunstancia y pasajera circunstancia permita que Cristo pueda ser visto a través de mí. Aleluya. Entonces, otra historia será, ¿no creen ustedes? Será totalmente otra historia. Algunas personas de seguro que querrán saber qué es lo que tenemos y muchos vendrán al Señor, producto de esta experiencia subjetiva que estamos experimentando. Observen que cuando son de este tipo de experiencias es posible que ni siquiera tengamos que hablar mucho de Jesús. Ni siquiera tengamos que hablar mucho de Jesús. Es simplemente algo que se revela en nosotros, que llama la atención y que les invita entonces a preguntarnos, oye, ¿qué tienes tú? ¿Por qué yo siempre te veo contento? ¿Por qué yo siempre te veo feliz? ¿Por qué yo siempre te veo lleno de gozo? Y yo sé que estás pasando situaciones difíciles. Entonces,
¿Lo ven? ¿Lo ven? Así que el gozo es totalmente opuesto a ser avergonzado. ¿Lo ven? Es totalmente opuesto a ser avergonzado. Ser avergonzado es ser humillado por las circunstancias, por la situación. Avergonzado es cuando ya yo no puedo más. ¿Lo ven? Entonces quiere decir que admito mi derrota. Estoy totalmente derrotado. La situación me ha vencido. He sucumbido ante las circunstancias, cuando realmente las circunstancias deben permitirnos a nosotros magnificar a Cristo. Magnificamos a Cristo a través de las circunstancias difíciles. Más difícil, más oportunidad. Podrían haber más más difícil, más oportunidad de que Cristo sea magnificado. Posible que el lente sea más grande todavía, más difícil la situación, más por. Así que, ¿cuánto necesitamos orar, leer estos versículos, Señor, de que nada sea avergonzado conforme a mi anhelo y esperanza? Señor, ¿cuánto necesito esta abundante suministración del Espíritu para que no sea yo avergonzado por esta circunstancia, para que también sea magnificado Cristo en mi cuerpo? En mi cuerpo, esa palabra cuerpo allí es vital, es importante. Cuerpo, en mi cuerpo, se está refiriendo a todo nuestro ser. En mi cuerpo, usó Pablo, en mi cuerpo, es porque Pablo quería transmitirnos que estaba todo el ser de él. Si está el cuerpo, está el alma. Si está el alma, está el espíritu. En mi cuerpo implica las tres partes del ser de Pablo estaban involucradas en este aumento, esta magnificación, este magnificar de Cristo en él. Involucraba las tres partes del ser de Pablo. Bueno, hermanos y hermanas, es posible que algunos de nosotros trabajamos, yo todavía trabajo. Cuando voy a mi trabajo, va mi cuerpo, seguro que va mi cuerpo, ¿verdad? Si marcamos, entonces tiene que estar el cuerpo ahí marcando a la hora indicada, si no llego tarde, y eso es una tacha, pero estará mi espíritu, estaré yo entrando en Cristo a mi trabajo. Cuando yo marco para entrar, está entrando Cristo a trabajar, está entrando Cristo, permanece Cristo en esas 8 horas. Puedo disfrutar a Cristo en mi trabajo en esas 8 horas. Hermanas, ustedes que están en la casa, atendiendo su casa, cocinando, está allí Cristo. Mientras ustedes cocinan, está Cristo. Está Cristo, están ustedes magnificando a Cristo. Está cada parte de nuestro ser, en cada parte de nuestro vivir diario y en nuestras circunstancias difíciles, limitaciones, estamos en Cristo, estamos permaneciendo en el Señor, estamos viviendo a Cristo. Entonces, esto es algo que necesitamos considerar el día de hoy para poder llegar a la carga de este mensaje. Muy bien, continuamos con el B. La salvación, dice el B, la salvación en Filipenses 1:19 significa ser sustentado y fortalecido para vivir a Cristo y magnificarlo. Esto requiere la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Creo que hemos estado tocando este punto. C. Pablo dijo que su salvación fue por vuestra petición. Esta es la suministración del cuerpo de Cristo, el cual es la iglesia. El encarcelamiento no aisló a Pablo del cuerpo de Cristo ni lo privó de la suministración del cuerpo.
Es posible que en la prisión pudieran pensar las personas que querían hacerle daño a Pablo que la prisión sería un aislamiento. De hecho, lo es. Toda prisión es un aislamiento físico. Sin embargo, qué precioso es esta abundante suministración del Espíritu de Jesucristo que trasciende las limitaciones físicas. A pesar de que Pablo estaba encerrado en una prisión, él no estaba desconectado del cuerpo, él no estaba aislado del cuerpo. Él todavía estaba recibiendo a través de las peticiones de los hermanos de Filipos la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Hace poquito le compartí a un hermano, él vive en otra provincia aquí en Panamá, yo le decía, hermano, hablábamos de este tema y se puso muy contento cuando le dije, hermano, seguro que tú no nos has pedido a nosotros que oremos por ti, pero estamos orando por ti. Y adivina qué, tú estás recibiendo la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Este hermano hasta que casi saltaba cuando escuchó esta buena noticia. Seguro que todos nosotros, por la oración de los hermanos, aprecio mucho este tema porque aunque Pablo estaba encerrado, él estaba unido al Señor en un servicio sacerdotal muy íntimo. Este servicio sacerdotal en el que estaba involucrado Pablo en la prisión era el servicio de la oración. Este servicio de la oración, de la intercesión, es el que mantiene la circulación de esta abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Seguro que él recibía la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo por los hermanos en Filipo que oraban por él, pero de seguro que los hermanos de Filipo también recibían una abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, puesto que Pablo oraba por ellos. Esto es maravilloso, esto es misterioso. Dios nos libre del pecado de dejar de orar por los hermanos. Todos necesitamos estar involucrados en este servicio de intercesión. Aprecio mucho a los hermanos y las hermanas mayores que dedican más tiempo a la oración. Todas las iglesias necesitan hermanos y hermanas dedicados al servicio de la intercesión, con el propósito de que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado, la realidad del cuerpo de Cristo pueda venir a ser palpable gracias al ministerio de oración de la iglesia, gracias al ministerio de oración de estos hermanos. Siempre hablamos de los hermanos mayores porque casi siempre es así. Casi siempre es así. Los hermanos y las hermanas mayores dedican más tiempo a la oración. Hermanos y hermanas, alabamos al Señor por su servicio. Hermanos y hermanas mayores, alabamos al Señor por su servicio. Que el Señor pueda seguir brindándoles a ustedes, ¿verdad? Ese tiempo, ¿verdad? Semanal, no sé, diario, semanal, que permita que ustedes, hermanos y hermanas mayores, permanezcan intercediendo por todos los santos. ¿Para qué? Para que haya un canal de suministro, un canal de suministro que proviene del lugar santísimo mismo. ¡Aleluya! El lugar santísimo mismo en nuestro espíritu, el lugar santísimo mismo donde está Jesús en los cielos, desde donde Él intercede por cada uno de sus miembros, los miembros del cuerpo de Cristo, de quien Él es la cabeza. Si nos unimos a este ministerio de intercesión, de seguro que el cuerpo de Cristo seguirá siendo traído a una realidad. Hay una urgente necesidad de que esta realidad se produzca en el recobro del Señor, y qué precioso es observar y ver cómo esta abundante suministración
fluye por medio de las peticiones, las oraciones de los santos, con el propósito de que el cuerpo de Cristo sea edificado. D, letra D. La clave para la experiencia de salvación que Pablo tuvo era la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. ¿Lo ven? Es la clave para la experiencia de salvación. Cuando disfrutamos y somos llenos del Espíritu de Jesucristo, que es todo inclusivo y suministra abundantemente, Cristo, hermanos y hermanas, Cristo es magnificado. Cristo es magnificado y llega a ser nuestra expresión. Así que, si permanecemos bajo esta abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en la expresión de Cristo en nosotros. Maravilloso. Y por eso es que no debemos esforzarnos. No se preocupe. Es más, si usted se está preguntando, ¿será que estoy expresando a Cristo? Pues ya sabemos que algo no está bien. Ni siquiera pregunte eso, no pierda tiempo preguntándose, ¿será que estoy expresando a Cristo? Olvídese de eso. Más bien, dediquemos tiempo a permanecer en esta comunión con el Señor, en esta comunión con los hermanos, en estas intercesiones que producen esta abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, que producen en nosotros este resultado. Uno, la expresión de Cristo en medio de las circunstancias difíciles, y esto es finalmente magnificar a Cristo. Así que no se preocupe, solo siga el fluir, siga disfrutando al Señor, siga disfrutando de esta abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, siga orando por los hermanos y siga recibiendo esta abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Esto va en dos vías. Lo más que usted disfruta esta rica, abundante suministración, lo más que expresamos a Cristo, lo más que magnificamos a Cristo en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo, recordemos, es en todo nuestro ser. En todo nuestro ser. Así que es un asunto de que todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo están involucrados en esta experiencia. Es todo nuestro ser. El Señor necesita todo nuestro ser. Que cada vez que estemos en una circunstancia difícil, que cada vez que estamos sucumbiendo ante la situación y queremos quejarnos, o inclusive ya nos hemos quejado, bueno, arrepintámonos, volvámonos al Señor. Señor, perdóname. Señor Jesús. Y nuevamente regresaremos a recibir esta abundante suministración. Que nuestras quejas puedan convertirse en alabanzas, en gozo, y esto pueda producir esta realidad maravillosa en nosotros. Punto E. Necesitamos estar en la vida del cuerpo y permanecer en el servicio sacerdotal. ¿Ven? Necesitamos estar en la vida del cuerpo y permanecer en el servicio sacerdotal que edifica el cuerpo para que podamos mantener nuestro disfrute de la abundante suministración del Espíritu. La suministración del cuerpo, a fin de vivir a Cristo para magnificar a Cristo. Así que no es un asunto individual. Señor no busca gigantes espirituales. El Señor solo busca pequeños miembros, como usted y como yo, solo pequeños miembros que estemos disfrutando esta abundante suministración del Espíritu. ¿Qué tal eso? Así que no procuremos hacer grandes cosas, solamente permanezcamos bajo esta abundante suministración, que todo lo demás será un resultado. Hay un resultado maravilloso en vivir a Cristo, en magnificar a Cristo, y esto producirá el cuerpo de Cristo. Maravilloso, muy bien. Así que lo único que necesitamos, hermanos, es permanecer
disfrutando esta abundante suministración. Como el suministro del cuerpo no es individual, es corporativo, a través de la intercesión de los santos, de los hermanos, a través de nuestras intercesiones, las nuestras también suplen a otros santos, y de esa manera el cuerpo de Cristo será edificado. Ok, llegamos al punto 2 romano. Creo que el tiempo ha transcurrido, así que apuraré un poquito el paso. Cuando el apóstol sufría en su cuerpo, Cristo era magnificado, es decir, Él era mostrado o declarado grande, sin limitaciones, exaltado y loado. Hemos estado hablando de este punto. Los sufrimientos del apóstol, letra A, los sufrimientos del apóstol le concedieron la oportunidad de expresar a Cristo en su grandeza ilimitada. Hechos 9:16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esto fue el Señor a Pablo, ¿no? A Saulo de Tarso. Todos nosotros ya nos ha mostrado el Señor, así como a Saulo le mostró el Señor cuánto le era necesario padecer por su nombre, cuánto nos ha mostrado a nosotros, cuánto necesitamos padecer por el nombre de Jesús. Precioso. Esta no es la historia de Saulo, la que estamos leyendo. Esta debe ser mi historia. Esta debe ser su historia, hermano y hermana. Hemos recibido tal revelación de parte del Señor. ¿Cuánto nos es necesario a nosotros, hermanos y hermanas, padecer por el nombre de Jesús? 2 Corintios 6:4 dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha perseverancia, tribulaciones, en necesidades y angustias. Estos versículos nos ayudan a ver cuánto necesitamos experimentar a Cristo, cuánto necesitamos magnificar a Cristo en estas experiencias que el Señor ha arreglado para que nosotros lleguemos a ser tales ministros. Los ministros del Nuevo Pacto en 2 Corintios son una composición de la constitución de la palabra, del ministerio, con los sufrimientos. La palabra, la constitución de la palabra, más los sufrimientos producen un ministro. Así que cada uno de nosotros, como ministros del Nuevo Pacto, necesitamos no solamente ser constituidos de la palabra de este ministerio, también necesitamos cooperar con el Señor en las experiencias, las tribulaciones, en las angustias, en los trabajos arduos, en las cárceles. Bueno, si fuera ese el caso, que tuviéramos que padecer prisión por causa de Jesús, podríamos entonces tener esa experiencia en azotes sin número. Bueno, posiblemente no hemos recibido azotes físicos, pero sí desprecios, burlas, humillaciones, porque somos cristianos, muertes constantemente. Entonces, todas estas experiencias nos producen como ministros competentes de un nuevo pacto. Observe, 2 Corintios dice, no de la letra, sino del espíritu. No de la letra. Así que este asunto de llegar a ser ministro no es solo la letra. Necesitamos la palabra, de seguro, necesitamos la constitución de la palabra de Dios. Sin embargo, los ministros se producen, además, a través de muchas tribulaciones y sufrimientos. Así que Dios está haciendo una obra maravillosa en cada uno de nosotros. Y seguro que si usted le ha dicho al Señor, miren, precioso, ahorita en la tarde, antes de venir a compartir con ustedes esto, un jovencito, creo que tiene 18 años, me dijo, hermano, yo quiero servir al Señor. Yo estaba saltando de alegría. Jovencito de 18 años, hermano, yo quiero servir al Señor. Ven. Bueno,
Todos los que hemos declarado eso y todos los que hemos vivido con eso en nuestro corazón a lo largo de los años, las décadas, podemos ahora dar fe de que son los sufrimientos, son las tribulaciones, son las agonías, las angustias, las experiencias difíciles en el servicio, en la vida de la iglesia, aún en la vida humana también, por causa del Señor, que nos llevan a ser útiles. Usted, hermano y hermana, desea ser útil al Señor. Uno tiene que decir como este jovencito, quiero servir al Señor. Bueno, si usted dice, quiero servir al Señor, el Señor ya lo cuenta, ya lo ha contado a usted como un sacerdote más. Voy a usar esa palabra porque se está usando esa palabra en este mensaje. Es usted entonces contado por parte del Señor, pero a lo largo de los años de servir al Señor, entonces aprendemos todos que es a través de las tribulaciones, los sufrimientos, las angustias, las limitaciones, en que Cristo es magnificado en nosotros, en que Cristo puede ser vivido a través de nosotros. Es a través de muchas tribulaciones. Aleluya. Entramos en el reino, así que no debemos temer, no debemos huir a estas experiencias, más bien tenemos que alabar al Señor, que nos haya tenido por dignos de padecer por causa de Él. Más bien es una gran misericordia, hermano y hermana, que en el recobro del Señor hayan hermanos y hermanas padeciendo por causa de Él. Bueno, yo creo que en este punto podríamos hablar un poquito de la habilidad del hermano Watchman Nee. Yo creo que ya con lo que hemos hablado cae por su propio peso. El hermano Watchman Nee fue encarcelado por causa del comunismo cuando entró. Se le impuso una prisión de 20 años. Cumplidos los 20 años, él no fue liberado. Él no fue liberado. Fue llevado a trabajos forzosos. Fue llevado a trabajos forzosos y luego, pues, hasta el día en que murió, ¿verdad? Entonces, el hermano Watchman Nee y otros hermanos más, de seguro, han vivido experiencias como estas. Estas, para nosotros, son nuestro legado, nuestra herencia. Qué maravilloso que nuestros hermanos que nos preceden en este ministerio, nos enseñaron este camino. ¿No es así? Entonces, ¿por qué tendríamos nosotros que tener otro camino distinto al de Jesús, distinto al de Pablo, distinto al de Watchman Nee? No, este es el camino. Este es nuestro camino, hermanos y hermanas. Necesitamos recibir con gozo cada experiencia para que Cristo entonces sea vivido, expresado, conocido por nosotros y por otros, a través de que sea magnificado a través de nosotros. Muy bien, así que magnificar a Cristo en cualquier circunstancia es experimentarlo con el máximo disfrute, hermanos y hermanas, es el máximo disfrute, es por medio de la gracia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en vuestro espíritu. Es por medio de la gracia que nosotros disfrutamos al Señor. Bástate mi gracia, le dijo el Señor a Pablo cuando sufría, ¿verdad? Los azotes del ángel. Y nosotros necesitamos también conocer esta gracia maravillosa que puede sostenernos en las peores circunstancias. Así que alabamos al Señor por esta gracia maravillosa. Bástate mi gracia. Y poder se perfecciona en la debilidad. Todos necesitamos tales experiencias de gracia constantemente. Mientras Pablo estuvo cautivo en la cárcel romana, él magnificó a Cristo, haciendo que él fuera presentado grande ante los ojos de sus captores.
Sin importar las circunstancias, Pablo estaba lleno de gozo y se regocijaba en el Señor. Bien, ahí en Hechos 16 recordamos la experiencia de Pablo. Silas fueron azotados, fueron encarcelados, ¿verdad? Yo creo que ahí podemos aprender algo muy precioso y maravilloso. Es cuando experimentamos situaciones difíciles, ¿verdad? Es posible que por la soberanía de Dios, las puertas de la cárcel se abran, ¿verdad? Es posible que esto suceda. Pablo y Silas no salieron corriendo. Si hubiera estado yo allí, yo le hubiera dado gracias a Dios, gracias por abrir las puertas de la cárcel y adiós, todos adiós, adiós. El Señor me abrió las puertas. Pero Pablo y Silas estaban en otra esfera divina y mística. Ellos no salieron de allí. Ellos simplemente permanecieron bajo la custodia del carcelero. Claro, ahora entendemos que eso produjo la salvación de toda la familia del carcelero. Entonces, ¿conocemos realmente al Señor? ¿Sabemos realmente de cuál es su voluntad en medio de nuestras circunstancias? Oramos para que el Señor levante o quite de nosotros las circunstancias difíciles, o realmente queremos ser uno con su voluntad. Queremos ser uno con Él en todo. Señor, quiero ser uno en todo. Es más, no me importa que se abran las puertas de la cárcel. ¿Tú qué quieres que yo haga? ¿Tú qué quieres que yo haga? Que cuide de este carcelero. Amén, amén, amén. Ya lo entiendo. No debo salir corriendo. Tengo que cuidar de este hombre necesitado de la vida divina, necesitado de ti. No solo él, también su familia. Aleluya. Cuando oramos, ¿qué oramos, verdad? Cuando pedimos, ¿qué estamos pidiendo? Necesitamos tales experiencias preciosas a lo largo de nuestras circunstancias, tribulaciones, sufrimientos, para que Cristo sea magnificado. 3. El hecho de que Pablo irradiaba y expresaba a Cristo en su gozo era una declaración de la grandeza ilimitada de Cristo y una declaración de que Cristo es inagotable. Toda la vida y obra de Pablo no tenía por finalidad expresarse a sí mismo, ni tampoco exhibir su conocimiento, capacidad u otros méritos y características destacadas. Lo que él era y lo que hizo tenían por finalidad expresar a Cristo, incluso magnificar a Cristo. Número 1 dice, vestíos del Señor Jesucristo, es vivir por Cristo y expresarlo en nuestro vivir, con lo cual magnificamos a Cristo para su expresión corporativa en la vida de iglesia genuina. Así que en Romanos 13:14 vemos, vestíos del Señor Jesucristo. Esta palabra traída por los hermanos es muy preciosa. Dice, 2. La expresión de Cristo, representada por las vestiduras sacerdotales, nos hace aptos para servir como sacerdotes y nos santifica para Dios con miras a su propósito único. La expresión de Cristo como nuestras vestiduras santas tiene por finalidad gloria y hermosura. Si vemos Éxodo 28, vamos a ver este asunto, que las vestiduras del sacerdote eran para la gloria y la hermosura de Dios. Revelan el tipo de vida que lleva un sacerdote. De igual manera, nosotros debemos estar vestidos de Cristo, indicando que nuestro vivir expresa a Cristo, refleja la gloria y la hermosura de Cristo. Esta es la clase de vivir que el Señor necesita de nosotros hoy
para que Cristo pueda ser magnificado, necesitamos vestirnos de Cristo para que la gloria del Señor, para que su hermosura pueda ser expresada. Eso lo vemos en Éxodo 28. Vemos este asunto. Cada vez que expresamos la gloria divina compenetrada con la hermosura de las virtudes humanas, somos edificados conjuntamente como el sacerdocio. Deberíamos ser aquellos que hacemos todo para la gloria de Dios, a fin de que podamos glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Glorificar a Dios en nuestro cuerpo es permitir que Dios, quien mora en nosotros, ocupe y sature nuestro cuerpo y se exprese en medio de nuestro cuerpo. Seguimos. 3 Romanos. Si magnificamos a Cristo en nuestro cuerpo al vivirlo con miras a su expresión, llegaremos a ser factores firmes, canales de suministro que hacen posible que los santos crezcan en vida y disfruten al Señor. Como lo hemos estado viendo, esta es parte de la carga de este mensaje. El Señor pueda obtener en su recobro en todas las localidades, 1, 2, más hermanos que puedan ser tales canales de suministro. Aleluya, que en Bogotá hayan muchos canales de suministros entre los hermanos y las hermanas, ¿verdad? En cada localidad en la tierra puedan haber hermanos de suministro, ¿verdad? Esto producirá una expresión de Cristo en los santos y esto traerá a la realidad el cuerpo de Cristo. En el cuerpo encadenado de Pablo, Cristo era exaltado, ensalzado, alabado y apreciado porque Pablo vivía a Cristo. B. El hecho de que Cristo sea magnificado tiene por finalidad que Él pueda ser visto por otros en la realidad de su resurrección y ministrado a otros en la realidad de su espíritu. C. Cuando Pablo escribió a los filipenses, él vivía en una prisión y no podía laborar externamente. El hecho de que hable de su labor fructífera en 1.22, Filipenses 1.22, indica que su labor en realidad era su vivir. ¿Lo vemos? Así que Pablo aparentemente estaba atado, aparentemente estaba limitado, aislado. En realidad, gracias a esta abundante suministración del Espíritu de Jesucristo y que él vivía a Cristo y lo magnificaba, él estaba llevando a cabo la labor más fructífera. Así que no es lo que hacemos, es realmente lo que somos. Lo que somos es nuestra obra. Lo que vivimos produce nuestra obra. Así que si vivimos a Cristo y magnificamos a Cristo, estaremos realizando la labor más fructífera. Aleluya, tal como Pablo lo hizo en prisión. El fruto de esta labor era Cristo expresado en su vivir, magnificado, ministrado y transfundido en los demás. El fruto de esta labor era el producto, el resultado del vivir que Pablo llevó en prisión. La obra viviente que Pablo realizó consistía en ministrar a Cristo a otros, transfundirles al Cristo que él magnificaba. Por medio de que Pablo magnificara a Cristo, incluso algunos de la casa de César fueron salvos. Filipenses 4:22 dice: todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Que todos podamos tener esa experiencia, que aún a pesar de las circunstancias más difíciles, muchos sean ganados, aún de las clases más elevadas. Aleluya. Esto es realmente un testimonio contundente de la vida del Señor en Pablo, del vivir de Cristo en Pablo, de cuánto magnificaba Pablo a Cristo. Todos deberíamos aspirar a ser factores firmes, canales de suministro para los santos con miras a su progreso, su crecimiento en vida y su gozo de la fe, su disfrute de Cristo. El hecho de que seamos o no tales factores para el crecimiento de los santos en vida y su disfrute de Cristo depende de que magnifiquemos o no a Cristo al vivirlo. Sin duda alguna que la manera que hemos aprendido del Señor Jesús, de quien hemos aprendido
en los 4 evangelios del Señor Jesús, de la manera en que hemos aprendido de los apóstoles en el libro de los Hechos, las epístolas, el libro de Apocalipsis, y de la manera en que hemos aprendido de todos los hermanos fieles a lo largo de la historia de la iglesia, ha sido que necesitamos vivir a Cristo y magnificarlo. No es lo que hablamos, no es lo que decimos, es realmente nuestro vivir, nuestra verdadera obra. Y por eso necesitamos ser todos animados a llegar a ser tales canales de suministro. Debido a que Pablo vivía y magnificaba a Cristo al máximo, él pudo transfundir a Cristo a los santos y ministrar a Cristo a todas las iglesias. La consideración de Pablo respecto a si partir y estar con Cristo o si quedar en la carne o no era egoísta, sino que él buscaba el bien de los santos. Él estaba totalmente ocupado con el Señor y con la iglesia. El permanecer con los filipenses o el partir con el Señor tiene que ser totalmente un asunto que produzca la iglesia. Tal debe ser nuestro servicio. Nuestro servicio no debe ser uno en el que miramos nuestros intereses, nuestra posición, nuestras conveniencias. Nuestro servicio debe ser en favor de la iglesia, de los santos y de este Cristo a quien vivimos y magnificamos. A la iglesia debería importarle si permanecemos aquí o no, o nos vamos a la presencia del Señor, pero esto depende de que vivamos a Cristo, magnifiquemos a Cristo, ministremos a Cristo y transfundamos Cristo desde la profundidad de nuestro ser al de los santos. La apreciación que puedan tener los hermanos de nosotros, el legado, vamos a decirlo así, que podemos dejar a los santos en nuestra partida, depende únicamente de cuánto Cristo hemos vivido y magnificado. Muy bien. En la vida del cuerpo existe la urgente necesidad de que ciertas personas ejerzan la función de ser canales de suministro. 4 Romanos. Vamos a terminar. A fin de que los creyentes entren en la unidad, en la gloria divina, la expresión corporativa de Dios, ellos deben tomar medidas exhaustivas con respecto al yo. A. La lepra representa el pecado grave que procede del yo del hombre, el cual es el enemigo del cuerpo. La lepra es el resultado de la rebelión y la desobediencia del hombre, y la purificación del leproso consiste en recobrar al pecador, restaurándolo del yo a la comunión con Dios y con los hombres. Así que vemos este tema que traen los hermanos de la lepra es contraria a la vida del cuerpo. El leproso tendría que ser separado del pueblo de Dios para ser atendido por el sacerdote. De esta misma manera, la lepra, que representa nuestro yo, con todos sus productos, debe ser tratado, ¿verdad?, de una manera muy exhaustiva. B. Para que un leproso sea purificado, él debe afeitarse todo el pelo. Se afeitará la cabeza, la barba y las cejas, es decir, todo su pelo. Cada una de las diferentes clases de pelo representa diferentes aspectos del yo. El pelo de la cabeza representa la gloria de aquel que se jacta de sí mismo. Todos tienen sus jactancias en ciertas áreas. Algunos se jactan de su ascendencia, algunos de su educación, algunos de sus virtudes, algunos de su celo. En cuanto a amar al Señor, todas las personas pueden hallar un área en la cual jactarse, en la cual glorificarse a sí mismas y en la cual hacer alarde ante el hombre. La barba representa la honra que el hombre reclama para sí. Las personas se estiman a sí mismas como honorables con respecto a su posición, su trasfondo familiar o incluso su espiritualidad. Siempre tienen una sensación de que están sobre otros. El Señor nos guarde de esta consideración hacia nosotros mismos. Las cejas representan la belleza natural del hombre, sus características excelentes, méritos, virtudes y aspectos fuertes.
representan la belleza natural del hombre, sus características excelentes, méritos, virtudes y afectos fuertes, disculpen, los cuales proceden de su nacimiento natural y no de la experiencia propia de la salvación que Dios efectúa. El pelo de todo el cuerpo representa la fortaleza y capacidad natural del hombre. Como seres humanos, estamos llenos de fortaleza natural, de métodos y opiniones naturales, pensando que podemos hacer esto o aquello para el Señor y que somos capaces de hacerlo todo. El Señor nos libre de tal percepción. En el servicio, por experiencia personal, y creo que la experiencia que he oído de algunos otros hermanos a lo largo de los años, creo que todos en algún momento dado hemos percibido eso. A veces pensamos que nosotros somos los únicos que estamos haciendo las cosas. Bueno, si ese pensamiento ha llegado a nuestra mente, eso es lepra. Eso definitivamente es producto del yo. No piense que usted es el único que sirve en la iglesia. El Señor necesita tratar con mi yo, con nuestro yo, y el Señor tendrá entonces una manera de continuar. Nada debe haber en nosotros por lo cual debamos jactarnos. Podemos tener educación, podemos tener entrenamientos, podemos tener años en la vida de la iglesia. Si esto llega a ser una jactancia nuestra, esto simplemente será lepra. Debemos arrepentirnos, debemos confesar, ¿verdad? Necesitamos ser lavados del yo y ser afeitados de todos sus productos, de manera que podamos, ¿verdad?, permanecer en este rico, abundante suministro del Espíritu de Jesucristo. Cualquier cosa que se levante en nuestro yo detendrá este fluir y eventualmente nos aislará del cuerpo. Casi siempre funciona así, aún cuando estamos en esa frustración. Las frustraciones son peligrosas también, porque nos llevan a aislarnos del cuerpo, de los hermanos. Pensamos que somos los que más trabajamos y por eso estamos cansados y agotados. Y ahí hay otros que nada más pasan yendo a las reuniones y no hacen nada. Bueno, si usted ha pensado eso, eso es lepra. Eso es lepra. Que el Señor nos salve de la lepra. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y necesito arrepentirme, necesito volverme al Señor, necesito tomar mi cruz, seguir al Señor. El Señor está haciendo una obra maravillosa, el cuerpo de Cristo, y necesita poner en evidencia que hay lepra en mí, la cual necesito tratar cabalmente delante del Señor por el beneficio del cuerpo, por el beneficio del cuerpo. Necesito aprender a servir con los santos. Necesito ser edificado con los santos. Qué bendición poder ser edificado con otros. No, es una gran bendición estar rodeado en el grupo de servicio, ¿verdad? Y qué bueno y qué maravilloso es que no todos piensan igual que yo. Y qué maravilloso es que no todos hacen las cosas como yo. Qué necesarios son los hermanos que piensan distinto a mí y que hacen las cosas distintas a mí. Si yo soy rápido, qué bueno que hay hermanos lentos. Bueno, si yo soy lento, qué bueno que hay hermanos rápidos. Esta es mi salvación. La salvación de la lepra. Así que, qué maravilloso, hermanos, que tenemos esta palabra. Y por eso necesitamos ejercitar nuestro espíritu. Aleluya. Qué bueno que cantamos el himno 392. Necesitamos ejercitar nuestro espíritu. Tu espíritu ejercita, ¿verdad? El espíritu es libre de condenación, de justicia propia, de conciencia atroz. El espíritu es libre de terquedad, de egoísmo. El espíritu lo vence todo. Que todos podamos magnificar a Cristo en nuestro cuerpo. Es decir, que todos podamos
tener todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para magnificar y vivir a Cristo. Aleluya. Aquí me detengo.